Saludos cordiales, queridos amigos y amigas. Estamos de nuevo con el programa Redes, Medios y Medias Verdades por Radio Faxo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos sintonizan en este nuevo episodio del podcast Redes, Medios y Medias Verdades. Seguimos abordando temas vinculados con la comunicación y en esta ocasión vamos a seguir la misma estructura o patrón que tiene este podcast. Primero nos aproximaremos a lo que son las problemáticas del mundo digital, fundamentalmente con lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y también con el uso de las nuevas tecnologías con fines políticos y de manipulación. Y luego de eso tendremos un abordaje lo más completo posible de la temática de la comunicación comunitaria, temática por demás importante en un país donde muchas veces la comunicación sigue secuestrada por las grandes corporaciones y por los intereses económicos. Así que vamos a pasar a continuación con nuestra primera pastilla vinculada con el mundo digital. Hablemos de redes. El extractivismo de datos no solo sirve para venderte productos. Las corporaciones tecnológicas usan sus huellas digitales para algo más profundo. Se trata de construir y vender candidatos que gobiernen a favor de sus propios negocios, utilizando tu actividad para manipular la percepción política. La segmentación algorítmica destruye la idea de lo público. El mundo se reduce a esa baldosa digital, donde solo habitan tus propias emociones y opiniones reforzadas. En ese entorno, lo que no entra en tu baldosa deja de existir. El otro se convierte en una sombra que no aparece en tu feed. Sin diversidad, el consenso es imposible. Cuando el algoritmo define qué es público, la democracia corre el riesgo de volverse frágil. La convivencia está en peligro. Precisamente eso. Un gobierno aliado con corporaciones que usan los datos de los ciudadanos para espiarlos. ¿Podremos recuperar un espacio compartido o nos dividiremos hasta que no quede nada en común? Efectos perniciosos del uso de las redes sociales cuando éstas no aportan al espacio colectivo. En primer lugar, la apropiación indebida de datos y de información de todos nosotros por parte de corporaciones que las monetizan, las convierten simplemente en mercancía. Y por otro lado, la segmentación algorítmica como la peor amenaza a la construcción de un espacio público, de un espacio común. Así que en este sentido, nosotros debemos estar atentos a cómo podemos convertirnos inclusive en cómplices de esta verdadera expropiación informática. Vamos con nuestra siguiente pastilla. El escritor mexicano Juan Villoro alertó sobre los desafíos de la inteligencia artificial y el creciente dominio de la tecnología en la vida cotidiana. En una entrevista con la Barra Espaciadora señaló que la IA puede procesar grandes cantidades de información, pero no incorpora plenamente elementos humanos como la intuición, el criterio y las emociones, lo que puede generar decisiones peligrosas. También advirtió que los teléfonos y las plataformas digitales mantienen a las personas entretenidas y dependientes, mientras convierte su atención y sus datos en un negocio. Frente a este escenario, propone usar la tecnología como herramienta sin renunciar al pensamiento propio, la lectura y la creatividad. Excelente libro, El Yo Robot, de Juan Villoro, publicado hace poco, y donde, entre otras cosas, aborda los temas que han aparecido en la pastilla que acabamos de ver. Estamos en una época donde se habla mucho de poshumanismo, de transhumanismo, y sin embargo, para Juan Villoro, la explicación fundamental que debemos hacernos es si es que la IA, la inteligencia artificial, logra o logrará finalmente sustituir a la inteligencia humana. Por lo pronto, según dice Villoro, al parecer le faltan elementos fundamentales, entre ellos 3: las emociones, la capacidad de tomar decisiones y, sobre todo, también los elementos intuitivos. Y con esto nosotros vamos a pasar al segundo momento de nuestro podcast, donde abordamos el tema de los medios, y en esta ocasión vamos a ver el tema de los medios comunitarios, y medios comunitarios particularmente importantes como aquellos, por ejemplo, que se han dedicado desde su creación hace varios años a tratar el tema de la interculturalidad y la plurinacionalidad
en el Ecuador. Un medio comunitario es un medio de cercanía, es un medio que finalmente trabaja la comunicación desde la localidad, desde los propios territorios y desde las voces de los actores directamente involucrados y generalmente organizados. Así que inmediatamente pasaremos a ver un reportaje que aborda este tema. Seguimos con nuestro segmento Medios. La comunicación no es un espacio neutral, lejos de ser solo un canal para hacer circular información, es un escenario vivo donde se confrontan el poder, las identidades colectivas y los proyectos de sociedad. Quien domina el relato, domina la realidad. Históricamente en el Ecuador, las grandes corporaciones mediáticas redujeron las culturas originarias a meras expresiones folclóricas, vestigios del pasado o sinónimos de conflicto social. Ante este sistemático silenciamiento y exclusión simbólica, nació una necesidad histórica, la urgencia de construir una narrativa propia desde los territorios. Es aquí donde emergen las radios comunitarias, estaciones locales que, sin fines de lucro y sostenidas por el trabajo voluntario de sus colaboradores, buscan el verdadero empoderamiento de su gente. Historias vitales como el valor de la chacra durante las crisis encuentran aquí un altavoz que los medios masivos ignoran. En el sur global y especialmente en las zonas más remotas y aisladas, el impacto de estas frecuencias es rotundo. En geografías donde la señal de televisión no llega y el internet es un privilegio inexistente, la radio comunitaria se erige como el único medio real de comunicación. Si no fuera por esa pequeña frecuencia local, esas poblaciones estarían completamente incomunicadas y desatendidas por el mundo exterior. No se trata solo de informar, sino de existir políticamente. Durante los estallidos sociales de 2019 y 2022 en Ecuador, los medios comunitarios y las redes territoriales fueron indispensables para romper el cerco mediático, impuestos por los medios privados que solían reducir la protesta al desorden y a la violencia estructural. Mientras los discursos hegemónicos reproducían narrativas racistas y estigmatizantes en las audiencias urbanas, las radios populares se mantenían abiertas y plurales, porque la comunicación comunitaria no la hace una voz externa que te cuenta la crisis desde afuera, la hace una persona que vive dentro de la misma comunidad, compartiendo su misma realidad y sus mismas tradiciones. El acceso al espectro radioeléctrico es en definitiva parte de un proyecto de autodeterminación cultural. En los rincones donde el silencio parece impuesto, la radio comunitaria garantiza que los pueblos dejen de ser objetos de estudio ajenos para consolidarse finalmente como los dueños de sus propias palabras y de su propio destino. Y ahora, la entrevista en nuestro segmento Verdades. Muy bien, amigos y amigas, y luego de haber abordado el tema de las redes sociales, la inteligencia artificial y una serie de problemas que surgen en nuestro nuevo mundo digital, vamos a la segunda parte de este podcast que tiene que ver justamente con medios de comunicación. Y para eso tenemos con nosotros a un invitado muy especial, José Atupaña, de Rixinacui TV, que es un medio de comunicación digital de carácter alternativo, de tipo intercultural también, y que aborda además una serie de conexiones con el orden internacional para problemas locales y problemas del entorno mundial. Nos place tenerte con nosotros, José, acá en este podcast, y queríamos empezar preguntándote cuál es tu trayectoria en el mundo de la comunicación. Maestro, muy amable y una alegría volver a las aulas y encontrar a los años también. Creo que hay múltiples factores para ingresar incluso acá a la facultad. Un buen día yo transitaba por una de las calles de Quito y a la final ahí uno de los hermanos, podríamos decir, indígena, iba cargado ahí varias cubetas de huevo, por alguna razón se resbaló y se cayó. Y a la final se dijeron lo que es y lo que no es a la final contra esa persona. Y a la final eso me marcó para decir, bueno, ¿y quién está diciendo que no es esto verdad? ¿Quién está diciendo desde la otra mirada? Y creo que desde ahí me vinculé a varias emisoras, no lo digo, y finalmente para llegar acá a las aulas, a la final empecé así medio, si se quiere, desde lo que veía, un poco a denunciar temas irregulares de lo que ocurría en diferentes instancias, al punto que en una de esas, una de las autoridades me llevó a juicio.
Entonces ya estaba prácticamente incluso fuera del espacio donde estaba, pero a la final de ahí dije, no, pues yo debo de estudiar, pero esto no se queda aquí, y de ahí llegué acá a las aulas y aquí estoy, y de ahí no me he dejado. No me he quedado tampoco. Qué interesante, José, que haya surgido desde una situación muy especial. Lamentablemente el Ecuador todavía mantiene esa veta, ese sesgo, que ojalá algún día se extirpe completamente, que es el racismo, un racismo que algunos han llamado racismo estructural. Y qué bueno que justamente esa haya sido la motivación para poder idear desde qué espacios generas contrarrelatos, contranarrativas, que permitan llamar a las cosas por su nombre y plantear otras maneras de interrelacionarlos entre los seres humanos. Rixinacui TV es un medio que tiene ¿cuánto tiempo al aire? ¿Cómo así la idea de un medio de este tipo? Y digamos, ¿cuáles han sido las principales dificultades que has tenido que sortear, José, para poderlo mantener todos estos años? Rixina es conocer. Rixinacui es el conocernos. Ahí hay algunas partículas del quichua, y de paso este término es quichua, es conocernos mutuamente. Mientras no lo muestres, no conozcas, no sepas, creo que es difícil que podamos comprender, que es difícil saber que existe, digamos, esa otra realidad. Y ahí es, en primer lugar, la iniciativa. Y por otro, efectivamente está conectado lo que les decía en minutos iniciales de cómo nace. El Rixinacui tiene una raíz allá por los años, digamos, 2009 aproximadamente, donde empiezo a tener mayor curiosidad. Bueno, ¿y qué estamos leyendo? Veíamos cómo los, digamos, determinados personajes iban desfilando de medio en medio y contando su verdad. Y decía entre mí, pero ¿cuántos de los nuestros es que están por ahí? No hay ninguno. O de vez en cuando les llevan, pero para machacarles ahí de vez en cuando. Pero no hay, digamos, alguien que esté analizando, que esté contando, que esté mostrando desde esta otra realidad. Así que se funda como red de comunicadores interculturales bilingües con una página, Red Sí, y esto es lo que se fortalece reuniendo a compañeros que tenían que decir algo, dirigentes, algunos con profesión, con trayectoria, u otros que estaban simplemente en su espacio de trabajo de la comunidad, etcétera, pero que tenían algo que contar. Y la situación es que decía, oiga, esto que me estás contando no sacas mucho, digamos, compartiendo a mí en términos personales. ¿Qué tal si escribes? Y yo me encargo en colocar en una página y ahí te van a leer muchos. Y así es lo que logramos mantener hasta el año 2018 prácticamente, y alrededor se juntaron entre compañeras, compañeros de diferentes pueblos y nacionalidades también, y alrededor de 1.500, 1.600 artículos que están hasta ahora colgados, ahora ya no como Red Sí, sino como Rixinacui. Si encuentran, lo pueden tranquilamente ubicar. Allí están esos artículos, pero lamentablemente llegó digamos, como todo en todo proceso, llegó un momento en que se fue quedando esto, tal vez quizá por la falta de lectura o que adolecemos como país, y creo que incluso a nivel continental. Y luego decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Pues algo rápido, algo que llegue. Empiezo un poco a trabajar con Rixinacui Radio, y les ponemos en línea, y eso lo mantenemos, que digamos, durante las 24 horas. Está en la misma página de Rixinacui TV. Y luego es lo que empiezo un poco a partir de esta experiencia de Rixinacui Radio. Hasta eso ya tenemos el auge de cierta manera, digamos, de la evolución de las redes sociales.
sociales y llegamos al punto de la pandemia, como se han dicho varios estudiosos del tema. Así que ahí es cuando empezamos a topar con otras realidades, ya no dentro de las fronteras nuestras ecuatorianas, sino a nivel del continente. Y ahí nace, si se quiere, o se fortalece más bien, y se da el giro de Rixinacuy TV entrando a audiovisuales. Y el caso es que lo que ahora digo, incluso cuando algún hermano o una hermana desde tierras lejanas, desde los llanos de Argentina, empieza a contar de lo que está pasando en la comunidad, y un rato digo, me pierdo la noción de lo que está contando en Argentina y digo, no, pues está hablando de la Amazonía, está hablando de cualquier parte de nuestras provincias, de la región andina o de la costa ecuatoriana, están hablando de Ecuador. Y si voy escuchando hacia Centroamérica, voy escuchando a Colombia, escucho Bolivia, Perú, etcétera, digo, oiga, o sea que son los mismos problemas los que estamos atravesando. Y ahí se consolida este carácter de internacional. Así que es un medio que busca generar espacios entre pueblos, que genera, digamos, que levanta voces, decimos, desde territorios, y que mejor lo hagan quienes están en esos espacios en calidad de actores. Qué interesante esta evolución desde un medio que empieza siendo un repositorio digital, llamémoslo así, de reflexiones más bien plasmadas en textos, pasar por la radio luego, una radio digital, y luego terminar ya en un canal de televisión digital, digamos, pero siempre con la misma afinidad, la misma identificación con las necesidades y con las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas. Pero más interesante aún, este carácter internacionalista del medio de comunicación. ¿Cómo ves tú, José, ahora en los actuales momentos que las derechas, las nuevas derechas, han copado prácticamente América Latina? Hay un mapa muy conocido en redes sociales donde aparece solamente una gran porción roja, que digamos tampoco es que sea izquierda, pero por lo menos es un gobierno progresista, el gobierno de Lula en Brasil, pero todo el resto de América Latina, con las dos últimas elecciones ganadas por la derecha en Perú y en Colombia, toda está en manos de estos sectores conservadores, neoliberales de la derecha. ¿Qué importancia tiene ahora aún mayor que además el movimiento indígena boliviano está ya no sé cuántos meses en huelga, el movimiento indígena en Perú, que si bien no es tan fuerte como el boliviano ni como el ecuatoriano, pero también está ahí presente, reforzar justamente estas resistencias desde el territorio? Creo que el término que acabas de pronunciar, maestro, el territorio, esto es lo que nos toca retomar. Cuando en Bolivia, por ejemplo, ellos dentro de todo el proceso lograron plurinacionalizar el Estado, etcétera, a la final empezaron a visibilizar otros pueblos, otras naciones originarias, y esto es lo que ha dado otro perfil de lo que entendíamos como países, fronteras que de un momento a otro a la final fuimos limitados o cercenados o yo qué sé. En el caso ecuatoriano ha pasado lo propio, hay familias como llamemos la nacionalidad Achuar que están en Perú, los Suárez están en Perú, los Aicofán están también en otros territorios, etcétera. Y si nos vemos hacia más adentro, el pueblo Cayambi está igual en varias provincias. En un momento dado, toda la familia ha sido dividida y a esto es lo que nos ha llevado. Este hecho de construir a la final territorios, pero desde lo comunicacional me parece fundamental. El hecho de que ya creo que en estas mismas aulas nos machacaron con algunos autores importantes donde decían, si quieres que exista, bueno, tienes que mostrarlos, pues tienes que pronunciarlos, tienes que enunciarlos. Y si nosotros, desde quienes hemos abrazado, ya luego de todo lo que hemos ido recorriendo, esta profesión tan hermosa como es comunicación,
y nos quedamos con el cartón, entonces podemos ser, no sé con cuántos grados, pero a la final, si no ejercemos de cara a nuestra razón de ser, esto no va a cambiar, esto se va a complicar. Y esta necesidad de territorializar y hacer una lucha territorial desde la comunicación, desde el discurso, desde estas otras verdades, creo que es fundamental en la actualidad. Porque los medios, si bien en el caso nuestro, para no ir tan fuera, en el caso nuestro, como resultado de la lucha, se ha conseguido para que en la Constitución de la República, pues tengan los porcentajes correspondientes para medios privados, públicos y comunitarios. Pero si vemos las estadísticas y los registros, nos da una gran pena. Eso de lo que dice maravillosamente en la Constitución está tan solo allí en las letras, pero en la práctica no ocurre. Si bien hay un porcentaje, llamemos, de medios comunitarios, pero esos medios comunitarios, cernimos un poquito, resulta que pertenecen a organizaciones gremiales de determinada índole, que no hacen una producción comunitaria, que tampoco están conectados, sino hacen desde esa otra visión tal vez comercial. En el caso de los medios, otros medios comunitarios, resulta que están, una gran mayoría, están en manos de congregaciones religiosas, de cualquier índole, no nombro cuáles. Y de ahí vamos discerniendo cuántos en definitiva está a nombre de un barrio, está a nombre de una comunidad específicamente, de un pueblo, de una nacionalidad. Vamos a encontrar casi que con los dedos de una mano que están en definitiva en esta situación. O sea, es la realidad. Ahora, en medio de todo esto, levantar esta otra verdad de lo que pasa con nuestros recursos, mal dichos recursos, de nuestros bienes de la naturaleza, qué es lo que está ocurriendo ya en nuestra madre tierra, qué es lo que está ocurriendo en derechos humanos, con nuestros pueblos, con las conquistas logradas, etcétera. Esto es alarmante. Termino con esto, maestro. Tuve esta enorme suerte de estar en estos últimos tiempos en Centroamérica. De lo que ocurre allá, en definitiva, es impresionante. El tema de la represión. El tema, no tienen tierras. Que digamos, hay familias enteras sin poder dónde asentar, digamos, su pie. Y no hay fuentes, han acaparado las palmicultoras, yo qué sé, las empresas foráneas, ni siquiera desde ahí del territorio, y cada vez están con guardias, y quien reclama corre el peligro, una situación terrible. Entonces, ¿quién cuenta de realidades como estas? ¿Cómo nos encontramos para hacer conciencia de lo que está ocurriendo? En el caso de Colombia, que igual tuve esta suerte de recorrer parte de estos territorios y conocer y conversar con los hermanos de allá, al menos en el caso, para matizar, en el caso del gobierno de Petro, lo que ha hecho es fundamentalmente colocar presupuestos, regular en las normativas para que haya un apoyo justamente para los medios comunitarios. Entonces ellos tienen un presupuesto con el que están respirando al menos hasta cuando Petro deje el poder. Ya después ya nos imaginamos qué puede pasar dentro de pocas semanas. Creo que esta es una de las grandes responsabilidades. Si no levantamos esta otra verdad desde territorios, desde estas otras voces, seguirán cuenteando, no es el término, pero un poco para graficar, los medios comerciales, los medios que siempre han estado alrededor de las sortijas del poder. Entonces necesitamos encontrarnos, necesitamos quitarnos las vendas y decir, oiga, si somos los mismos, tal vez los mismos que nos aplastan, como hay empresas tantas que están en diferentes territorios. Así que esto es el enorme reto que abrazamos desde los medios comunitarios e internacionales como es Rixinacui TV. Nos hemos quedado en lo digital hasta ahora porque, por un lado, tecnológicamente, de alguna manera, digamos, nos permite algo respirar. Me refiero a sortear barreras, aunque todavía hay muchísimo que decir por el tema de la conectividad. En fin. Y eso precisamente me gustaría profundizar, José. ¿Cómo han logrado ustedes, estando tantos años bregando en estos distintos formatos, primero repositorio digital, segundo radial, espacio radial, tercero
ya espacio televisivo. ¿Cómo han logrado sortear este paulatino desmantelamiento de política pública y también de normativa en Ecuador? Esta especie de desguazamiento de la Ley Orgánica de Comunicación que al menos pretendía, como tú lo mencionabas, darle más prioridad, apoyo, estímulo a los medios comunitarios y a los medios públicos también frente al monopolio de medios privados o a la concentración de medios privados. ¿Cómo han logrado ustedes sortear un elemento fundamental, digo yo, para quienes tienen en su cabeza la intención de hacer un emprendimiento parecido, por ejemplo, al tuyo, al de ustedes, pero que no saben cómo darle sostenibilidad financiera? ¿Cómo ustedes logran salir adelante? Bueno, hay dos elementos allí. Uno es el tema de tecnología y el otro, obviamente, el tema financiero. Hay un tercer elemento, bueno, pues la vocación a la final, hasta dónde te sostienes, a cómo de lugar. En el primer caso, el tema tecnológico, entendamos que una tecnología per se no es buena ni mala. Ahora cualquiera con los equipos móviles hacen sus selfies o dicen aquí estamos, esto está ocurriendo, o lanzan independientemente de si llegó a un espacio como la Faxo o no, pero a la final hay producción, no diría producciones, hay publicaciones de ese tipo. Pero en un momento dado decimos, bueno, están esas tecnologías un poco asequibles hasta un determinado momento, porque a la final, cuando ya empiezas a plantear temas medulares, también regulan. Otro es esta dictadura, digamos, de los algoritmos, incluso que sería bueno topar, pero a la final hasta en momentos iniciales, cuando todavía estás haciendo diversión, estás ahí, no afectas a los temas centrales, pues todo está bonito. Pero en el momento cuando ya vas topando temas, en el caso de Rixinaco y TV, hemos sido cerrados varias cuentas. Lamentablemente hemos tenido que, cuentas de Facebook, cuentas de Twitter antes, ahora X, no hemos podido recuperar incluso. Empezar de cero otra vez. Prácticamente toca volver a empezar de cero, y ahí también uno de los aprendizajes para saber cómo prevenir de estos temas. No tener, por ejemplo, digamos, un solo acceso, tener varias personas que pudieran desde sus cuentas indexadas acceder a todos ellos. De pronto, si me quitan a mí, pero ya puedo recuperar o ingresar o utilizar a través de otras cuentas, yo qué sé. Ahora, de alguna manera, producto de estas duros golpes, ya nos toca movernos en esos términos, y además también, aunque se dice que está la libertad de prensa y de expresión, etcétera, pero en el momento cuando yo quiero publicar una realidad tal cual es, los ratos dicen, no, esas fotos, no esto, no desnudos. Y yo, ¿cómo publico a los hermanos de la nacionalidad Guao, por ejemplo? Que ellos no utilizan sus trajes. Entonces, en varios momentos eso ha ocurrido en el caso nuestro. Hay situaciones de esta naturaleza. Entonces, ¿cómo potenciar de manera integral todas estas plataformas que hoy en día nos ponen al tanto o nos ponen al alcance? Supuestamente, digamos, podemos acceder libremente, pero ya sabemos que detrás de eso también hay otros fines. Ahora, el otro tema, por supuesto, es el sostenimiento, el tema financiero, porque ya muchos temas ya no solo depende de la voluntad puedes tener, pero hay que pagar internet, hay que arrendar cuarto, hay que comprar una cámara, y si quieres hacer, digamos, en vivos, tienes que desplazarlos, tu teléfono, etcétera, etcétera. Esos, ¿qué son esos costos? En el caso nuestro hemos hecho algunos ensayos, por supuesto, y dice, pero tu tema es demasiado rojo, dicen en unos casos. Y yo digo, sí, no puedo, por ejemplo, dejar de contar
las persecuciones que tienen determinados líderes. Si eso le llama rojo, pues no sé. La forma como han entrado, por ejemplo, a determinados territorios, empresas foráneas, digamos, con vulneración de derechos a niños, a mayores, etcétera, a territorios que no son de ellos y desplazan a otros lados. Si eso le llama rojo, bueno, ahí ya, ¿qué puedo decir? Pues somos rojos entonces. Hay situaciones de esta naturaleza, entonces a la final se han cerrado muchas puertas. En el momento cuando dice, ¿por qué no transmites tal cosa? Y mira, ustedes tienen bromas, ustedes tienen chistes, ¿por qué no sacan eso? Sí pudiera ser interesante, pero no es mi prioridad en este momento, digamos, divertir, cuando hay otras dolencias que no tiene nuestro pueblo, es lo que me he quedado. Creo que es un tema sumamente fuerte esto de cómo sostener. Y al menos en el caso de Rixinacuy TV, lo que hasta este momento estamos haciendo es sostener, prácticamente privando de ingresos pocos o escasos que tenemos como personas, y a la final ese recurso lo colocamos para pago de los servicios básicos, digamos. Y finalmente, yo creo que para no perdernos, no desanimarnos, efectivamente implica que toca estar conectados con nuestras propias raíces, de nuestro propio origen, con nuestra propia clase, a fin de no irnos, digamos, cargados nuestros aparatos, pocos o no, aislándonos de esta realidad. Y cada vez que vayamos medio queriéndonos aislar, y que nos jale y diga, ponga los pies sobre la tierra, estas son las realidades que estamos viviendo, cuenta esto. Hay temas de esta naturaleza. Aunque en los últimos tiempos, créanme, maestros y los amigos que nos están acompañando, hay situaciones sumamente preocupantes. De esto hay muy poco que estamos todavía tomando conciencia. He tenido que invitar a varios personajes que conocen de los temas. Hay varios de ellos que han dicho, oiga José, yo quiero preservar tu seguridad. No quiero, en este tiempo, déjenme, tranquilo. Entonces, al menos cuando yo escuché de uno de los entrevistados que con regularidad, cada cierto tiempo, suele acompañarme sin poner ningún pero, y en el momento cuando escucho eso, dije, oiga, ahí ya estamos en otro tema, topando temas realmente serios. Creo que necesitamos abrazarnos como pueblos, pensando que no vamos a vivir solo nosotros y ahorita, sino pensar en los que vienen atrás. Y con seguridad en esto es lo que nos podremos mantenernos. Una pregunta final. Muy interesante la conversación que tiene que ver justamente con esto. Creo que te adelantaste, José, iba a preguntarte con respecto a cuál es la política del medio y a qué te has enfrentado en este escenario tan grave de inseguridad, amenaza, discurso de odio, hostilidad contra el periodismo, sobre todo el periodismo crítico. Pero quería topar un tema particular que tiene que ver con la naturaleza de tu medio de comunicación, de tu canal digital, que tiene que ver con la interculturalidad. Parecería ser que vivimos un momento también de desmantelamiento del Estado pluricultural, intercultural o plurinacional, intercultural. La Secretaría de Pueblos y Nacionalidades prácticamente está eliminada. Se está atacando ahora desde la parte económica el funcionamiento de la propia Universidad Amauta Iguazí, Universidad de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. Se corre el riesgo inclusive de dejarla en acefalía y que cierre esta universidad, que es un logro de la lucha de las organizaciones indígenas. Y por último, hay serios problemas también en la Secretaría, en la CEIB, en la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, que no es de ahora, ya lleva tiempo. El Estado central parece que le incomoda. Se convierte el tema de la interculturalidad, esta dimensión que caracteriza a tu medio, en un elemento central de la lucha política hoy en día. ¿Existe algún otro medio de comunicación a nivel latinoamericano que está también de alguna forma poniendo énfasis en lo intercultural y en la lucha de los movimientos indígenas como parte de la política antineoliberal
en otros países. Hay varias experiencias que a nivel continental existen, tal vez no necesariamente con este sello intercultural, pero sí por la lucha territorial, sí por la vida de los pueblos, sí por la autonomía de naciones. Hablemos del pueblo mapuche, por ejemplo, hablemos de los hermanos que están librando estas batallas en la misma Argentina. Creo que a nivel de Colombia, ni se diga, hay procesos sumamente interesantes que los pueblos han ido encontrándose, aunque todavía ellos han concebido, digamos, a su manera de lo que debería ser la naturaleza de sus pueblos y cómo sortear para con el Estado, que es que da oído sordo, digamos, dentro de esta estructura. El hablar de interculturalidad, en algún momento decíamos, interesante la diversidad, los colores, etcétera. Pero creo que por ahí se han llevado mucho, es decir, folclorizar. Se cree que de pronto ponerles así muy colorido, digamos, una mesa directiva donde estén hermanos de la Amazonía, de la región andina, de la costa, etcétera. Ahí está la diversidad, perfecto. Esto es lo intercultural. O de pronto hay algunos eventos oficiales, les llevan a un hermano, hermana yacha que por ahí haga encienda algún ritual, etcétera. Listo, estamos respetando. Pudiera ser, pero esto es reducir tan a la mínima expresión. Más bien habría que pensar cómo interculturalmente estamos redistribuyendo el presupuesto del Estado. Cómo interculturalmente estamos administrando la justicia, por ejemplo. Cómo interculturalmente estamos trabajando todo el tema económico y no solamente una línea de economía privada. ¿Qué pasa con la economía de los territorios? ¿Qué pasa con la economía comunitaria, etcétera? Y eso que está en la Constitución. ¿Qué pasa, digamos, con todo el sistema de la soberanía alimentaria? A mí, maestro, a ratos casi que yo debo hacer esfuerzos para que no me caigan las lágrimas, porque hay comunidades enteras que ya están vacías. Y un hito que otro que todavía tiene población, pero es una población ya de bastante avanzada edad. ¿Qué pasa 5 años, 10 años, etcétera? A la final esos van a quedar espacios, digamos, baldíos, vacíos. Todo el tema de producción que hacían alimentaria hasta hace algún tiempo, ahora ya no los hay. ¿Qué políticas hay? ¿Acaso desde lo intercultural están impulsando aquello? Las semillas, podríamos ahora poner una larga lista de qué papas. Si decimos, a ver, nombre cuántas clases de papas hay, a lo mejor vamos a 2, 3 y no vamos más. Cuando efectivamente había cientos de clases de papas y para todo momento, para toda ocasión, con simbolismo, etcétera. Y ahora no lo tenemos. ¿Qué estamos haciendo desde lo intercultural, aquello? Cuando empezamos a establecer relaciones con los pueblos, ahora mismo estamos bastante próximos de contar con seguridad quién será el nuevo o nueva secretario o secretaria de las Naciones Unidas. Hay una iniciativa, llamemos desde varios pueblos de la Vía Yala, del continente, de que aprovechando una de las normativas que digamos destinada para pueblos indígenas o por los pueblos originarios, en las normativas internacionales habría cabida, porque de lo contrario los gobiernos no van a postular a esos espacios y hacer una mirada de lo que está ocurriendo en el mundo. Pudiera ser interesante. Pero desde lo intercultural, ¿cómo atravesamos estas relaciones entre pueblos? A nivel de las lenguas, ahora decimos que en nuestro país hablamos 14 lenguas, pero efectivamente, ¿dónde se escuchan esas lenguas? ¿Dónde se miran esos rostros? ¿Dónde sabemos de cuál es su cosmovisión, cuál es la forma de vivir, cuáles son las alternativas que tienen esos pueblos, esas otras lenguas hablantes para el país y no solamente para ellos? Creo que a este nivel pudiéramos ir haciendo una larga lista, pero lamentablemente
hay mucho que aterrizar. Y de paso, a alguien ya se les ocurrió decir, vea esta constitución que tiene el carácter del Estado, incluso plurinacional, no ha funcionado, por lo tanto, echemos abajo. Pero si ni siquiera han logrado bajar a territorio, ¿cómo podemos saber si funciona o no funciona? Cuando han sido principalmente aquellos sectores interesados en que no cambie, en que no se visibilice esta otra realidad, efectivamente, no dan paso. Son realidades de esta naturaleza y obviamente hay una gran tarea, no solamente desde los pueblos indígenas, sino más bien todos quienes queremos este país o este territorio, esta nación, a la final tenga este otro horizonte, esta otra suerte. Creo que tenemos que seguir trabajando en esto. Muchísimas gracias, José, por este compartir tan interesante de ideas, de desafíos, de proyectos, también de experiencias que has hecho con quienes nos siguen en este podcast de redes, medios y medias verdades. Creo que has dejado planteado los puntos nodales, las ideas clave de lo que significa en los momentos actuales, de lo importante que es tener medios alternativos, y más aún si estos medios alternativos como Richinacuy TV, por ejemplo, pueden desarrollar líneas que son fundamentales para pueblos y nacionalidades indígenas y para las políticas de la vida en general de nuestras sociedades, como son la interculturalidad y también este abrazarse internacional entre sectores populares que a la larga están sufriendo los mismos avasallamientos por parte de los poderes económicos y por parte del imperio. Así que te vuelvo a ejercer mi agradecimiento por habernos acompañado. Creo que es muy interesante visualizar cómo ha sido la trayectoria, el itinerario que ha seguido un medio como el que tú diriges, aún en condiciones tan complicadas, de tanta hostilidad, de tanta amenaza, de una nula estímulo o participación del Estado para poder robustecer y fortalecer los proyectos de comunicación comunitaria e intercultural, sobre todo en el mundo digital, lo que debería ser, aprovechando sobre todo, digamos, las tecnologías que ahora podrían ponerse en marcha para dar voz a aquellos que no tienen. Así que nuevamente mis agradecimientos. Creo que este podcast que ha abordado lo que son la realidad de los medios digitales, pero sobre todo de ciertos medios digitales que tienen estas características particulares, creo que pone claro cuáles son no solamente los procesos pasados que están en este momento asfixiándonos, sino también los desafíos y las potencialidades hacia el futuro. Muchas gracias y nos volveremos a encontrar en poco tiempo más, 15 días, en un nuevo podcast.